de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional determina una sola causal que debe ser motivo de análisis del juicio político. La Asamblea debe apegarse a la Constitución y a la ley. Escuchamos también al presidente de la Asamblea Nacional, quien ha solicitado que los legisladores y al equipo técnico se cumplan los 10 minutos de intervención. Vamos a escuchar en estos momentos la intervención número 11 a cargo del asambleísta Blasco Luna. Para legislar y fiscalizar por y para el pueblo. Y mucha honra que mi voto no esté en venta, estimados conciudadanos. El día de hoy hemos tenido la comparecencia del primer mandatario que por fin se atrevió a dar la cara a los ecuatorianos, porque los 137 curules que están en esta Asamblea Nacional representan a los 18 millones de ecuatorianos, hombres y mujeres de esta patria hermosa. No le quedó de otra que venir a dar la cara por un juicio de responsabilidad política. Vamos aclarando y llamando las cosas por su nombre. Responsabilidad política. No vengan a confundir a los ciudadanos con engaños que buscan de una u otra manera justificar sus bolsillos, que el día de hoy se encuentran llenos de dinero, pero sucios con el bienestar de las y los ecuatorianos. Por supuesto, dicen que no ha habido actos de corrupción, pero la ciudadanía se pregunta cómo arranca todo esto. Fácil y sencillo. Arranca cuando el primer mandatario asume su responsabilidad, Guillermo Lasso Mendoza, y firma los decretos ejecutivos 107 y 163, con los cuales les da potestad a su amigo íntimo, Luque Lecaro, para que se ponga al frente de la coordinación de la empresa pública EMCO, empresa pública que maneja el área petrolera y en donde se detecta el foco de corrupción y el peculado del señor Guillermo Lasso. No solamente le dio esa potestad, le dio la potestad para que maneje 12 empresas en donde se manejaban alrededor de 14.000 millones de dólares. ¿Qué habrá de por medio? Pues habrá que seguir investigando, pero el peculado se lo ha demostrado con pruebas en todas estas sesiones de comparecencias y de presentación y descarga de cada una de ellas. Dice que no hay vínculos con su amigo íntimo. ¿Cómo que no hay vínculos con su amigo íntimo? Si viene trabajando con él de la mano en el sector privado desde 1993, así lo declaró la superintendenta de bancos, en donde tenía la responsabilidad y negocios en el Banco de Guayaquil. Y aquí cabe la pregunta, si desde ese entonces ya existía esa amistad, pues también debió haber tenido responsabilidad en ese feriado bancario que tanta muerte y destrucción trajo para las y los ecuatorianos. El señor Luque Lecaro, involucrado directamente en estos actos de corrupción, tenía responsabilidad, pues él hizo caso omiso el momento que se denunció la corrupción. Y no solo contento con eso, existió también de parte de Contraloría un informe que daba cuenta de que estos contratos eran lesivos para las y los ecuatorianos. Que no conocía, decía, de la corrupción, pero su mismo secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, le alertó a través de informes y fichas técnicas de la corrupción en sectores como el eléctrico, así como en el petrolero, puntualmente en Flopec. ¿Pero qué hizo Lasso? Nada. Como acostumbra, se guardó el informe en el último cajón de su escritorio porque no está dispuesto a dar la cara, ni mucho menos acusar a sus cómplices y amigos, como el caso del señor Luque Lecaro. El decreto ejecutivo 163, firmado por el señor Guillermo Lasso, dio carta abierta porque mutiló el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que disponía, por sobre todas las cosas, que para que asuma en esa responsabilidad al frente de las empresas públicas debía tener el perfil y la experiencia, cosa que no tenía el señor Luque Lecaro. Pero no solamente existió estas denuncias, también medios digitales como La Posta denunció y filtró conversaciones que existían entre el angelito Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y claro, por supuesto, amigo de Rubén Chérez, para dar cuenta de toda la trama de corrupción
que empaña este gobierno de los zapatitos rojos llenos de sangre, de miseria y desesperanza de las y los ecuatorianos. Y claro, al verse encubierto en esta trama de corrupción, quiere negar el día de hoy el señor Guillermo Lasso la cercanía que tenía con Luque Lecaro. Pido, por favor, de Secretaría, se proyecte un video de la declaración que da Johnny Estupiñán al respecto. ¿Qué más prueba fehaciente quieren? Por favor, presidente encargado, si nos permite que se proyecte este video. Secretario. Con su autorización procedemos. Soy el vicealmirante Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopet. Fui designado el 6 de octubre del 2021 en base a una selección por méritos. Los hechos denunciados en mi carta personal son ciertos, oportunos y legítimos. Es curioso que no mencionen el cuadro del anexo, en donde le explico al presidente en detalle las irregularidades y la corrupción. Mi denuncia es una absurda decisión el enviarla a los mismos denunciados. Durante el gobierno actual sí firmaron 2 contratos adicionales relacionados con Amazonas. El 20 de julio del 2022 el acuerdo Agoyán y el 12 de octubre del 2022 las medidas Temis en las que hacen nuevas concesiones a Amazonas. Luque, con Rosero y Panchi, lograron el control absoluto de la empresa. Inclusive fueron designados asesores especializados en un presunto tráfico de influencias. Los inéditos resultados financieros del 2022 son un engaño. Los ingresos se originan en el gran incremento del 700% de los fletes debido a la guerra Rusia-Ucrania y no puede tomarse como un justificativo para continuar Amazonas, tampoco como una buena gestión de Rosero, quien se opuso a su terminación. Veamos el perjuicio económico estimado de Amazonas. En pérdidas, 6 millones de glosas, 1.5 millones de utilidades del 2021, 5.7 millones del arriendo de buques, suman 13 millones de perjuicio directo. Además, indirectamente, 196 millones de ingresos por el negocio de los fletes, 46 millones por los costos que podría ahorrar y 34 millones por el rendimiento de 2022. El secretario Verdesoto identificó la concentración. ¿Qué más prueba quieren, ciudadanos, legisladores, medios de comunicación? Ustedes tienen la responsabilidad de proyectar ese video a los ecuatorianos, porque ahí está el quid del asunto. Ahí está la corrupción que el señor Guillermo Lasso tuvo porque se cayó, tuvo la información y se cayó. El peculado está demostrado. Lindo canal, no tapes esos videos, no te dejes billetear, no vendas la vida y la seguridad de las y los ecuatorianos. Denuncia al mundo la corrupción que ha sido el día de hoy probada y demostrada. Y claro, por supuesto, el señor Guillermo Lasso viene acá al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál persona inocente que no ha pasado nada producto de esa corrupción? El día de hoy los ecuatorianos no tienen acceso a salud. Él dirá que sí hay acceso a salud. Claro, porque él tiene hasta plata, se va a operar a Miami, mientras los ecuatorianos mueren aquí, porque ni siquiera existe paracetamol en los hospitales públicos. Eso hay que decirlo con propiedad. Que el señor Guillermo Lasso no supo, no tenía conocimiento de las irregularidades. Mentira, él no solamente que supo, él consintió la corrupción, él organizó la corrupción, él estructuró este trama de corrupción porque tiene intereses de por medio y las ecuatorianos y los ecuatorianos no pueden esperar menos de esta Asamblea Nacional. Que digamos a viva voz, basta ya de un gobierno mediocre e inepto, basta ya de corrupción, basta ya de zapatitos rojos que nos han llenado de sangre. No podemos seguir tolerando tanta miseria y tanta indolencia de este gobierno. Por eso nuestro voto será por la destitución del señor Guillermo Lasso. Gracias, presidente.